ella es también periodista, es Es hacedora docente, comunicadora social, Karina. Claro, por eso digo, tiene muchas cualidades. Está con nosotras Adriana Sánchez. Hola Karina, hola Laura, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estás, Adriana, muy Karina? bien. ¿Cómo estás? Perdón por hacerte esperar tanto. No, no hay ningún problema. Acá estábamos probando un mojito Problemitas mientras técnicos, esperábamos. pero bueno, ya están solucionados. Bueno, contanos, ¿cómo estás? Muy bien, todo tranquilo por acá. Bueno, contanos de tu faceta de escritora, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, en realidad, desde que creo tener conciencia de escribir, escribo. Pero bueno, de repente Bien, de un día para el otro decidí que, bueno, mi amor por la literatura siempre estuvo. Quizás alguno podría decir, bueno, ¿por qué no estudió literatura en vez de estudiar comunicación? Pero bueno, uno se va por claro. los caminos de la vida, ¿no? Y creo que de hecho estudiar comunicación ha hecho también que yo me limite a escribir de una manera lo más sencilla posible. Creo que muchos de los principios del periodismo, eso de oraciones cortas, de que lo pueda entender todo el mundo, es algo que se encuentra en mi literatura y es algo que me encanta. Cuando alguien me dice, es sencillo lo que escribí Sí, y lo puedo leer y rápido, es algo que directamente con eso me sobra. A lo mejor te puede gustar o no la historia, ese es otro tema, ¿viste? Pero con que simplemente me digan que no pueden dejar de leer, que te agarran el libro y hasta que no lo terminan, no lo abandonen, ya con eso para mí es suficiente. Te cuento claro, y que, eso te llena el alma porque he sentido muchos comentarios del libro y que a muchos les ha gustado, los que tienen la oportunidad de leerlo. Y bueno, y eso es lo que explicás vos, que es de fácil lectura y rápido, que cualquiera se puede iniciar y entenderlo. exactamente, bueno, uno siempre dice que toda literatura, así como todo libro va destinado a un determinado público. Yo creo que el público de mi literatura es la mujer y la mujer adulta, sí, la mujer Sí. mayor de 17 años, Ujú. supongamos. No es para todo el mundo, pero bueno, he tenido muchos lectores hombres que también les ha gustado la historia. ¿Por qué te digo esto? Que al menos en las dos primeras novelas, la protagonista es una mujer, están escritas en primera persona, y es una mujer que rompe con muchas de las estructuras Claro, asfixiantes que a veces recordemos tienen. que tu obra, la del 2016, que la Claro, publicaste, sí, sí, Aquella bueno, noche en Usno se llama. exactamente, Y también trayendo lo muy autóctono, lo regional de la provincia de San Juan, que no es un dato menor. exacto. Sí, sí, hay, si bien las dos historias transcurren en Usno y es una gran ciudad, no es la ciudad de San Juan, tiene muchas ¿Sí? de las características de San Juan, esto de, no sé, de que se comen una semita, una sopaipilla, se habla de vinos, se habla de minerales, ¿sí? Tiene mucho de la provincia y se menciona, de hecho se dice que está en la provincia de San Juan, en la Argentina, aunque todo lo demás sea ficción. Y bueno, si Claro, querés te cuento la un poquito historia de de... ese relato hay una parte de ficción. Y la otra lo has Exacto. tomado de algo ahí, no digo familiar, pero algo del contexto que pudiste observar así y te vino a la cabeza, ay, yo con esto tengo que hacer algo, o, o La verdad solamente que 100% ficción. yo creo que todo es ficción, no sé, a lo mejor inconscientemente puede haber algo Ujú. sacado de algún lado, no sé. Siempre me gustó contar historias, inventar historias. Desde chica jugaba a eso, que era actriz y inventaba historias, tenía mis propias películas. Entonces como que Claro, qué siempre me habilidad. gustó eso. Estaba leyendo una nota que ha salido en un medio gráfico, digital y en papel, no vamos a decir cuál, que decías que vos veías una fotografía o algo y es como que ya te creabas una historia. Sí, es así. Hay veces que en la vida real puedo estar, no sé, parada abajo de una farola en el parque y ya de repente tengo toda una historia en ese lugar. Y Uh-huh. a veces es difícil de creer, pero no. Mi vida es así, entre lo real y lo irreal a veces. Y como escritora, Adriana, ¿qué puede decir en relación a eso que estás diciendo de la inspiración o no? Para aquellos amantes de que se quieran iniciar en la escritura y digan, ah, yo no puedo.
¿Existe eso de la inspiración o no? Mira, yo creo que existe un poco de inspiración y el otro poco es organización. ¿Por qué te digo Ujú. esto? A mí a veces esto de a lo mejor de estar en un lugar o de ver una foto y de repente imaginar toda una historia, a lo mejor eso lo podés escribir en una página de Word, con eso no llenas un libro. Entonces, Bien, claro. por ahí tenés esos instantes de inspiración, yo los escribo directamente y después los ordeno. Hago todo un índice y voy colocando eso en algún capítulo. Y después trato de que la historia llegue a ese lugar o que pase determinada cosa. O al menos Claro. yo no puedo escribir de manera lineal, no es que empiezo con el primer capítulo y voy en orden hasta el final. Es como que voy saltando de Claro. capítulo en capítulo y además habían veces que me ha pasado que de repente no era ese el personaje que hacía lo que pasaba después. Entonces cuando intentaba unir toda la historia tenía que ir como acomodando todos esos pedacitos. Yo a eso le llamo como si fueran, viste, cuando vos ves una novela en la tele, que esos puntos que te dejan y llegan a la publicidad, que te quedas expectante, Claro. bueno, son como esos momentos los que uno tiene de inspiración. Y lo demás es como el relleno, para llegar. Bien, bien. Es como los trailers de la película, viste que ves algunas cosas interesantes, vos decís, ¿qué será? ¿Qué esto? ¿No? Y va para cualquier lado. No se sabe. Claro, bueno, para mí es más o menos eso, serían como esos son los momentos de inspiración. Lo demás es sentarte y escribir. Muchas veces me ha pasado de estar media hora con el mate y la computadora con la página vacía, teniendo la idea en la cabeza y no poder escribir nada. Y otras veces de sentarme a lo mejor con media idea y escribirte 10 páginas al hilo. O sea, eso depende a veces de muchas cosas. Entonces, no es toda una cuestión de inspiración. Hay veces que te aparecen palabras, al menos yo me enamoro de palabras, y digo, esta palabra la tengo que utilizar. Y trato de buscar que el texto llegue a que pueda usar esa palabra en algún lugar. Ah, mirá, qué interesante lo que estás marcando. Es raro, pero al menos es mi forma de escribir, capaz que para otro es Claro, complicado sí. o lo hacen de otra manera, no sé. Claro, una manera particular. Cada escritor me imagino que tienes sus secretitos o no. Comparte, Sí. deben tener un común denominador, pero a la vez muchas diferencias y particularidades cada uno de ellos o de ellas. Sí, a mí me ha pasado que, por ejemplo, enamorarme de los personajes, porque te cuento que la novela que he publicado este año iba a ser en realidad la tercera y es la segunda. ¿Por qué? Porque yo terminé Bien. aquella noche en uno, después que se publicó, que la presentamos y todo. Empecé Claro, a le escribir. contemos a la gente que en septiembre puede ser del 2020 la publicaste. Es que estuvo fue en el periodo de creación de esta novela en la pandemia. En realidad de la publicación, ya la tenía escrita. Ah, la publicación, bien. Sí, ya estaba escrita. El tema es que faltaba financiación, digamos. Entonces, pero te cuento cómo ocurre, o sea, pasada la primera novela, empiezo a escribir otra historia con otros personajes, me voy de uno, me voy a otro sector, ¿viste? Y de repente era como que los personajes que habían estado en la primera novela, yo no sé si decir que me hablaban o qué, pero es como que querían ellos tener algo más, que pasar otra cosa. Entonces, no podía escribir realmente. Escribía 2 renglones y me aparecía y me confundía de personaje. Entonces dije, bueno, no, algo más hay que escribir. Entonces hice la novela que se ha publicado este año, Miércoles a la noche, es una secuela de la primera 15 años después. Yes. Es decir, la protagonista vuelve por uno 15 años después y empieza a contar, no empieza a contar, empieza a vivir ahí todo lo que va a ocurrir. Porque te cuento que las 2 novelas empiezan en el mismo lugar. Empiezan en la ciudad de Usno, devastada por un terremoto, nada más que la primera, aquella noche en Usno, ella empieza a contar, ella dice que está sobre los escombros de una gran ciudad y dice que va a contar lo que a ella le pasó ahí. ¿Sí? Entonces ella cuenta la historia. Y Miércoles a la noche ella está en el mismo lugar, parada, digamos, sobre los escombros de la ciudad, nada más que esta vez se tiene que parar, secarse las lágrimas y vivir lo que va a pasar. Bien.
Claro, bueno, entonces muy interesante porque tiene continuidad y no, también. Sí, lo que yo quería era que se pudieran leer de manera independiente. Claro. Y acá, por ejemplo, en la segunda novela, una profesora de letras, que fue la que hizo la corrección ortográfica y gramatical, fue el pedido que yo le hice. Ella no había leído la primera, y le digo, mira, necesito que, aparte de esto, vos me digas si la historia se entiende. Sin haber leído la primera, le digo, si vos lo lees independientemente al libro, y cuando su respuesta fue sí, yo entiendo la historia, para mí era suficiente, porque no es necesario que leas la primera para poder leer la segunda. Ni siquiera, claro. O sea, no necesitas para entenderla, no es una continuidad. Son, digamos, los mismos personajes, el mismo contexto, nada más que 15 años después, están un poquito más viejos en esta historia. Claro. Claro, porque dijiste que estaba dirigido a un público adolescente, ¿se puede decir? No, yo diría que adulto. Adulto, ajá. Sí, quizás uno puede decir de 17 años en adelante. Claro que. Pero si uno tiene que ubicar el público objetivo al que va dirigida la obra, yo diría que es la mujer de entre, no sé, 23 años y 45, como público así muy sectorizado. Pero bueno, va dirigido a un público adulto, no es para adolescentes, no tiene temática de adolescente, ni tiene lenguaje adolescente tampoco. Claro, claro. Yo en eso sí soy respetuosa cuando a veces me preguntan, decir, bueno, va para un público adulto. Yo he leído todo tipo de historias toda mi vida, ¿sí? No, dirigidas o no dirigidas a mí. Entonces yo creo que todo el mundo lo puede leer, pero claro. Pero si uno tiene que sectorizar, sí. No la historia, por eso. Exacto, bueno, la historia sí la vas a entender. Lo que pasa que como los personajes son personas, digamos, de casi 30 años, entonces a lo mejor los sentimientos o lo que viven o lo que piensan no es lo mismo que piensa un adolescente. Entonces a lo mejor puedes decir, ay, pero no, a lo mejor el adolescente le parece que estos cuestionamientos morales que tiene la mujer no se los preguntaría. Pero bueno, a una determinada edad uno sí se pregunta ciertas cosas. Uno dice, ¿es correcto hacer esto? ¿No es correcto? Claro, totalmente. Bueno, algo muy interesante, Adriana, que he visto que tenés un blog de presentación sobre vos y también un canal de YouTube. Me parece muy interesante para darte a conocer y que comentás sobre los libros que vas leyendo. Sí, bueno, eso te cuento que es un hobby, porque siempre he leído mucho, me gusta mucho leer y muchas veces me he topado, al menos acá en San Juan, con una limitación. ¿A qué me refiero? Que no encuentro con quién sentarme a hablar de literatura. Es como que siempre me quieren, no, uno para ser un buen lector de literatura tiene que leer esto, esto y esto. ¿Por qué? Y siempre son como... Claro, sí, sí. Digo, a lo mejor los consagrados. Y las mismas profes por ahí, profes de literatura, es como que tienen así marcado una estructura de cuáles son las bibliografías que uno no puede dejar, como público, dejar de leer. Claro, ¿sí? ¿viste? Y entonces muchas veces me ha pasado de que me nombran libros muy famosos que yo no he leído ni he tenido intención de leer. Entonces digo, bueno, pero ¿y por qué no leer cualquier cosa, lo que cae en nuestras manos? Entonces, bueno, de esto de que muchas veces he leído y he comentado con un círculo muy chiquito de amistades que les gusta la literatura, digo, bueno, claro, a veces era tomar un mate y decir, bueno, ¿qué te pareció tal personaje? ¿Qué hicieron tal otro? Y queda ahí nada más. Entonces, ahora dije yo, bueno, ¿por qué no contarlo? ¿Por qué no decir qué me pareció tal libro? Tal libro, Capaz claro. que a alguna persona no le guste porque es la apreciación de alguien, y a lo mejor puede ser hasta ofensivo porque yo te puedo criticar algo de tu libro preferido, o no, claro. O me puedo enamorar de un libro que no le gusta a nadie. Está bueno, yo creo que es una forma de, digamos, de sentar algo diferente. Recién estamos empezando con esto y digamos que cada libro que voy a ir poniendo tiene que ser un libro recién leído. Entonces voy a recuperar muchos libros que me han gustado y los voy a volver a leer para recién poder hacer el videíto de explicación del libro, porque volvés a revivir lo que está pasando. Claro, eso te iba a plantear de cuando
volvés a releer y lees o lees un libro cuando has sido chico y después, durante los años, después lo volvés a retomar, como haces otros tipos de reflexiones. Totalmente, ves cosas diferentes. No es lo mismo haber leído un libro, no sé, con 14 años, que leerlo hoy, que uno además tiene otros recursos por el estudio, otros recursos por la edad, y uno lo ve de una manera diferente. Disfruta lo mismo la literatura, pero a lo mejor hace una interpretación muy distinta, y eso está bueno. Claro, buenísimo, sí. Bueno, también quiero hablar de relatos de sábado. Mira, eso, como te digo, también empezó así como un hobby. Esto de a lo mejor de compartir una historia, yo he subido algunos cuentos ahí, que no digo que los voy a publicar algún día, porque yo creo que a mí me gusta más el género de la novela. Sí he escrito muchos cuentos, están guardados, he publicado en algunas revistas en algún momento, y tengo varios en la computadora, pero yo siento que no es mi estilo. Pero bueno, es como dar un poquito de lo que uno tiene para que alguien pueda también apreciarlo, porque a mí me ha pasado con esto de, digamos, actualmente, de que todo está en las redes, de que a lo mejor para viajar he buscado comentarios de otros viajeros y me he puesto a ver videos, a ver comentarios, a ver blogs. Bueno, y con la literatura me pasa lo mismo. Así como otras personas comparten, bueno, yo también quiero compartir libremente para que otro también lo pueda necesitar en algún momento. Me ha pasado, por ejemplo, que un video que subí, que era precisamente del profesorado, que ha tenido 1.600 visitas en YouTube y les ha servido a un montón de profes que estaban por rendir. Y yo lo coloqué porque era una consigna de trabajo nada más. Pero ha servido para otro, y yo creo que es una devolución también a todo lo que uno consume de Internet, porque todo lo que uno busca en Internet alguien lo subió, ya sea de manera paga o de manera gratuita, pero alguien lo subió, alguien se puso a elaborar ese contenido. Entonces creo que como licenciada en comunicación uno quiere aportar también su granito de arena a esto. Claro. Y bueno, la idea de Relatos de Sábado era un poco eso. Eso implícito de la parte educativa, ¿no? De enseñar, de transmitir conocimientos. Sí, a mí me encanta. O sea, yo creo que uno no tiene que dejarse el conocimiento para uno. Claro. Pero como te digo, me ha costado mucho esto de a veces leer un libro y no tener con quién comentarlo. O sea, sí lo he tenido. No es que nadie te escuche, no es que con nadie puedes comentarlo. Pero que otra persona lea el mismo libro que vos y decida hablar con vos sobre el libro, sin tener estas estructuras literarias encima, sin que alguien me diga, pero tenés que pensar que el protagonista actúa. No. Como lector, ¿qué sentimientos tenés vos? No analizarlo como profesora de literatura, sino como lector que disfruta de la literatura. Entonces digo, bueno, lo voy a compartir de esa manera, a ver qué pasa. Todavía tiene muy pocos suscriptores el canal, muy pocas personas lo visitan, casi todos son conocidos. Pero bueno, yo creo que uno va haciendo un caminito. Y está muy buena esa idea, y desde el punto de vista de una sanjuanina escritora que ya llevas un tiempo lindo haciendo todo esto y que vas por más. Mirá, yo lo hago con mucha dedicación y pasión. A mí me gusta mucho escribir. No es algo que me dificulte. Entonces, si yo leo un libro y tengo que escribir algo sobre el libro, no es que, me paso 3 horas analizándolo. No, escribo desde lo que siento, desde lo que me pareció, y me resulta fácil, ¿sí? No es como una carga. Claro, te sale algo natural en vos. Sí, capaz que a ustedes les sale natural la radio. A mí no me sale ni la radio ni la tele. A mí me gusta escribir, estar detrás de escena, digamos. A veces creo que me oculto en las letras, pero bueno, esa es otra historia. Claro. Pero de todas maneras yo creo que... Pero a la vez sale toda tu personalidad, tu forma de ser también, a través de las letras, de las palabras. Sí, sin lugar a dudas. Siempre digo que uno se quiere alejar de la historia, porque por ejemplo en algún momento alguien me comentaba, me decía, bueno, en tus novelas, vos sentís algunos de los sentimientos de la protagonista, hay cosas tuyas. Entonces yo con eso en mi cabeza me ponía a leerlas de vuelta y digo, y en realidad de la protagonista quizás no, pero sí hay algunas cosas de uno en algunos de los otros personajes.
Entonces uno se enamora del personaje, a lo mejor le pone alguna característica que uno tiene o que uno quiere tener, porque como en la literatura todo es posible, eso es genial, uno puede ser lo que quiere. Claro. Eso es lo lindo, ¿no? Que puede uno fantasear y irse a lo totalmente irreal. Exacto, mira, yo creo que hoy en el contexto en el que estamos, qué mejor que ampararse en la literatura para evadirse un poco, porque yo creo que muchos estamos viviendo esto de estar encerrados, de salir poco o de ir a trabajar con miedo. Entonces decimos, bueno, al menos me leo una novela, sí, sea cual sea. Exactamente, yo creo que hoy en día, porque siendo sinceros, agarrar un diario o prender la tele y ver noticias y ver que se está muriendo gente y ver que no hay solución, no creo que sea lo más lindo, o sea, es como que eso te estresa más. Entonces sí, creo que la literatura es una forma de irnos. Intoxicados de información. Sí, pero para colmo esto, uno ve información y quiere más. Esa sed de información nos vuelve locos. Y resulta que es más de lo mismo en realidad, porque vos vas cambiando los canales y es todo lo mismo, de otro color o medio color, pero sigue siendo la misma noticia. Sí, es como gris y más gris en el otro. Claro, exacto. Entonces, bueno, creo que la literatura ayuda en estos momentos a que se vea un poco de luz al final del camino, o que al menos nos distraigamos un poquito y nos metamos en otra historia. Total, Adriana. Bueno, para ir cerrando, ¿qué es lo que se viene de ahora en más? ¿Cuáles son tus proyectos? La temática del próximo libro, si nos quieres adelantar. Sí, bueno, el tercer libro ya está escrito también. En estos momentos estoy en la etapa de leerlo, revisarlo. Ajá, sí. Es una historia totalmente diferente. Los personajes ya han cambiado, sí, digamos, Andrea, Fernando y Federico, que son los personajes principales de las dos primeras novelas, cierran su historia ahí. Algunos de los pocos que ya han terminado de leer la segunda historia me dicen, ¿hay una tercera? No hay una tercera. Los personajes terminan ahí. Además, a lo mejor vas a tener que seguir también. Bueno, mira, lamentablemente voy a decir, pobre por ellos, porque no van a, esos personajes quedaron ahí. Es otra totalmente nueva. Sí, bueno, la tercera historia, te hago un adelanto, es la historia de una maestra que vive en un pueblo rural. Ella se viene a la ciudad a estudiar y con este problema, digamos, de que hay tanta demanda de trabajo en la ciudad y ella es recién recibida, vuelve a su pueblo a ejercer ahí, y ahí se encuentra con una serie de problemas que van a intentar salir a la luz en base a por qué ella se fue de ahí también, porque no solamente se va por una cuestión de estudio, sino también por algo que la ha marcado en su niñez y a lo que tiene que enfrentar. Entonces muy interesante. Sí, la verdad que te digo que en esa historia muy importante, ¿no? Muchas cosas. Sí, en esa historia es como que tiene, al menos yo en los capítulos principales donde se desarrolla todo este problema que ella ha tenido, es como que yo me nublaba mucho. Era como que los sentimientos eran muy fuertes, entonces a lo mejor terminaba de escribir ese capítulo y lo dejaba. Y pasaba a lo mejor una semana y recién podía retomarlo. Realmente es una historia muy fuerte, muy triste, que tiene un final muy hermoso, sí, pero bueno, pero hay que vivirlo. Y quizás es muy diferente a estas otras dos historias. Está, por lo que me decís, como que está como la resiliencia también ahí marcada. Sí, totalmente. ¿Qué diferencia hay también con estos otros? Que ese sí está escrito en tercera persona. Entonces el narrador te cuenta un poco más de los sentimientos y de los sentimientos de las personas que están a su alrededor. Entonces se puede interpretar, se puede entender un poco más el contexto en ese caso. Claro. No, muy interesante. Bueno, un mensaje, Adriana, que quieras dejar, algo en relación a la escritura de nuestros oyentes, sobre la lectura, mira, sobre lo que vos quieras. Sí, en realidad sobre la lectura me gusta que la gente lea lo que sea. Yo creo que hoy en día estamos cada vez leyendo menos, viendo demasiada información, o hasta incluso cuando uno lee en los diarios hay muchas fotos y poco contenido. Entonces, bueno, leer cualquier cosa,
yo creo que la lectura nos abre la mente, nos cambia y nos hace conocer mundos, y más que nada en este momento en que estamos encerrados. Yo al menos he conocido muchas cosas a través de la literatura y me he enamorado de lugares, de personas, de sentimientos, a través de escritos de personas de distintas épocas. Siempre también hay que pensar en qué época se ha escrito la historia, ¿viste? Porque uno a veces lee una historia y le da bronca porque no actúan de determinada forma. Bueno, pero en ese contexto fue revolucionario. Entonces, yo lo que animo es a que la gente lea. Y si a alguno le gusta escribir, que también lo haga. Acá en San Juan como que no hay mucha posibilidad. Como que hay pocas librerías, hay poca gente que lee. Es como un contexto muy desfavorable. Pero eso no quiere decir que uno no lo pueda hacer. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Nos has dado un panorama de todo lo que pasa acá en San Juan y bueno, y a nivel nacional, ¿no? Con todo esto de la pandemia. Así que muchísimas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Creo que he hablado de mayo. No, por favor, era lo que queríamos. Bueno, no me dejen hablar porque yo hablo mucho, así como escribo mucho. Bueno, muchísimas gracias. Antes que te vayas, Sí. Comentanos dónde los libros. Mira, en estos momentos están en 3 lugares. Uno los puede conseguir en Pura Cepa, que está ahí enfrente de la Casa de Sarmiento, en el centro. Los puede conseguir en Facebook a través de la página de la librería Acainic. Y si no, bueno, a mi número de celular yo los puedo enviar dentro del Gran San Juan o en algún departamento un poco más alejado, no de los muy alejados, pero también los puedo enviar. Y si no, están disponibles en la versión ebook, están disponibles en Amazon para descargarlo. Buenísimo. ¿Tu contacto, Adriana? ¿Mi celular? ¿Quieren hacerlo personalmente con vos? Sí, mi número de celular es 264-447-1856. Buenísimo. Bueno, estaba viendo las redes sociales que ya tenías armados los paquetitos ya directos para ser enviados, así que bueno, me alegro que esté en buen curso todos esos libros. Sí, se han enviado muchos libros, se han vendido varios para el Día de la Madre, como obsequio para las madres, entonces es muy interesante y a mí me gusta mucho eso también, que uno en vez de regalar, yo no digo que esté mal, pero que muchas veces a las madres les regalan una olla, bueno, regalémosle algo que sea para ella, para disfrute. Totalmente, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No más vajilla. Por favor, algo para la madre, para que lo use. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. No, gracias a ustedes, les mando un beso y bueno, gracias por el contacto.